Muchas gracias. Gracias. Lo primero que quiero hacer, evidentemente, es mostrar mi agradecimiento a la organización por haberme invitado y contar conmigo en estas actividades que para mí pues siempre son una satisfacción, lo fundamental porque puedo hablar de un tema que creo que es muy interesante, que es realmente un tema que ahora mismo nos preocupa a todos o nos debería de preocupar a todos y por lo tanto en el que tengo un especial interés y por lo tanto que se me dé la voz y la posibilidad de expresarme, pues siempre te agradecer. Y luego también porque estoy con amigos que vuelvo a verles después de un tiempo, también es una satisfacción enorme. Y luego también por estar en una sede, y agradezco por lo tanto al Procurador del Común tan importante como esta, en la propia defensa de los derechos humanos, de los derechos constitucionales y precisamente, como intentaré ahora mismo señalar, pues el derecho a la educación inclusiva no es más o no es menos que esto, un derecho humano que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y que debería ser eficaz. Por lo tanto, de nuevo agradezco a los organizadores, a Solcom y al Procurador del Común la posibilidad de estar aquí. Mi intervención va a estar basada fundamentalmente, lo explico ya, ¿no?, en responder a la pregunta básica de qué es lo que pretendemos, ¿no?, y qué es la realidad en la cual nos encontramos, por qué la realidad es la que es, evidentemente todo en poco, ¿no?, porque si no nos extenderíamos demasiado y es el tiempo. Y luego, pues, ver la posibilidad o las vías de posible solución de la realidad que existe si esta no nos es satisfactoria, como creo que de hecho no es satisfactoria. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues una frase simplemente. Reconocer, ¿no?, y proteger de una forma efectiva el derecho a la educación inclusiva, es decir, el derecho a la educación de todos los niños y las niñas independientemente de cuáles sean sus condiciones o sus circunstancias personales, también económicas, sociales, culturales. Esto es lo que se pretende, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que tenemos, por una parte, es que sí que existe el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva en nuestro ordenamiento jurídico y que por lo tanto esta parte parecería que estaría bien, la norma no lo reconoce, pero por otra es una realidad en la que el derecho a la educación inclusiva no se puede ejercer de forma eficaz en España, no se ejerce y es más, se persigue e incluso se castiga a algunos niños, niñas, padres y madres que intentan hacer eficaz este derecho. Es decir, vemos que las dos afirmaciones de lo que tenemos yo creo que son claramente contradictorias, ¿no? Entonces habría que justificar un poco estas afirmaciones. Y la justificación que busco es sencilla. Digo que está reconocido como derecho. ¿Dónde está reconocido como derecho? Bueno, sabemos a lo mejor todos, pero yo me gustaría incluso leer el texto, ¿no? El artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que fue ratificado por España y, como todos sabemos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno desde el año 2008. Es decir, que las leyes españolas se tendrían que adaptar para dar cumplimiento a lo establecido en esta convención, que nuestros jueces tendrían que aplicar esta convención, que nuestros ciudadanos podrían exigir la satisfacción de los derechos que están reconocidos en esta convención. Y la idea básica es... ¿Puedo subir la voz? La idea básica es que me preguntan a veces, ¿pero el artículo 24 realmente reconoce el derecho a la educación inclusiva o es una interpretación que claro que tú le das, pero... No, el artículo 24, y no sé si todos han tenido la curiosidad de leerlo o el interés de leerlo, pero lo reconoce de una forma tajante. No lo voy a leer entero, pero si me permiten, sí voy a leerlo porque creo que es muy relevante, ¿no?, lo que dice. Los Estados partes, dos puntos, los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Y el apartado 2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad no queden excluidos del sistema general de educación por motivo de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivo de discapacidad. Las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad en que vivan. Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales, se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del sistema general de educación para facilitarla de forma efectiva, se facilitan medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
Es decir, yo creo que no hay ninguna duda de lo que se nos está reconociendo es un derecho a la educación inclusiva sin excepciones. Lo que tenemos que hacer es adaptar el sistema educativo para que todos los niños sin discapacidad compartan el mismo sistema de educación general con apoyos necesarios, ajustes razonables cuando esto sea necesario. Ya digo, este artículo forma parte de un texto jurídico en el cual nuestro legislador tenía que haber adaptado nuestras leyes para poder hacerlo efectiva en nuestro país. Y sin embargo, aquí nos encontramos la primera piedra de esta contradicción que antes he dicho. ¿Qué ha hecho nuestro legislador? Pues no ha cumplido con su deber. Nuestro legislador, ni más ni menos que, aunque ya incumpliendo sus plazos anteriores, hizo un Real Decreto Legislativo para refundir los textos que había sobre distintas leyes reconociendo los derechos de las personas con discapacidad para adaptarlos a la Convención. Es en el año 2013, finales de 2013, el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Es decir, el legislador dice, bueno, es verdad, tengo que adaptar la legislación a la Convención. Y el artículo 24 me dice que existe el derecho a la educación inclusiva. Pues no me queda otra, tendré que hacer una ley en donde reconozca el derecho a la educación inclusiva. Y uno empieza a leer el artículo 18, que es el que realmente reconoce este derecho, y uno dice, pues sí, el legislador se ha dado por enterado. Fíjense los dos primeros puntos, cómo nos recuerda exactamente lo que dice la Convención. El primero, las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás. Igual que lo que hemos oído. Corresponde a los administradores educativos asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles educativos, así como la enseñanza a lo largo de la vida y garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la educación básica, prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado de discapacidad mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención de quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión. Perfecto. Hasta ahora todo lo que sabíamos, lo que nos había dicho la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo tenemos. Pero el legislador añade un tercer punto. ¿Y qué hace en el tercer punto? Pues echar por tierra todo lo que antes ha afirmado. El tercer punto lo que está señalando es la escolarización de este alumnado en centros de educación especial o unidades sustitutorias de lo mismo solo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no pueden ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales. Es decir, decimos, sí, reconocemos el derecho a la educación inclusiva, es un derecho, todos los niños tienen derecho a recibir la educación en el mismo sistema general ordinario, sin que pueda haber discriminación, con las mismas condiciones. Cuando haya necesidades especiales ponemos los apoyos, los ajustes razonables, cumplimos con la Convención. Ahora, en aquellos casos en que no se pueda, pues que se vayan a centro de educación especial, los segregamos, los discriminamos, los excluimos. Bueno, pero ¿esto dónde estaba en la Convención? En ningún lado. Pero esto no es abrir una puerta, esto es directamente eliminar un derecho. Pero esto no es... ¿De dónde lo sacan? Bueno, pues evidentemente de una larga tradición jurídica. No hemos cambiado nada. Teóricamente nos habíamos adaptado a la legislación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero esta excepción estaba ya en la LISMI, en la Ley de Integración Social de los Minusválidos del año 1982. La misma idea. El objetivo, la educación inclusiva. Ahora, no todo el mundo puede acceder a la educación. Hay excepciones que tenemos que dejar fuera. Bueno, pero entonces, ¿dónde está la adaptación a la 2006 y seguimos con la misma idea del año 1982? Por lo tanto, de esta manera, el derecho a la educación inclusiva, hombre, me parecería mejor un poco fuerte decir que se ha convertido en un privilegio, pero desde luego no es un derecho como reconocemos que es un derecho fundamental. Llegamos de todas maneras a otro punto básico de lo que es la realidad, que decía que era contradictorio, ¿no?, para justificarlo, y es que no solamente, lo kafkiano no llega solamente a que la legislación ordinaria no se adapte a la Convención, sino que encima a los que dicen, bueno, pues nosotros vamos a ejercer el derecho que nos reconoce la Convención, se les persigue. Y aquí, bueno, no voy a excederme demasiado, ¿no? En León yo creo que los casos los conocen, ¿no? También en Castilla y León en general, pero bueno, el caso, ¿no?, de Alejandro Calleja y Lucía Loma y su hijo Rubén, pues es sangrante. Yo la verdad es que no tengo palabras, porque es la idea de alguien que está diciendo, bueno, pues yo voy a ejercitar este derecho que me reconocen, y no solamente se lo niegan, no solamente le excluyen, no solamente se lo niegan en todas las instancias judiciales, no solamente hay unas sentencias absolutamente abracadantes, que también la hay, ¿no?, para un caso previo de Azucena, ¿no?, sino que encima les acusan a ellos del delito de abandono familiar. Y se les impone también una fianza que tienen que pagar por si acaso
hay una condena. Es decir, al que está intentando ejercitar un derecho que se le reconoce, no solamente se le deja ejercitar el derecho, sino que se le persigue jurídicamente. Claro, esto es lo kafkiano completamente, esto es lo de ¿qué tenemos?, ¿no? Y entonces esta situación sí que me parece un problema que hay que solucionar. ¿Cómo es posible que haya llegado a esta situación? Evidentemente hay muchos puntos o ideas que puedan explicar cómo hemos llegado a esta situación. Yo solo voy a referirme a uno, que yo creo que es a lo mejor el principal, ¿no? Y lo primero que voy a decir parece obvio, pero yo creo que es así, que es que la creación, la interpretación, la aplicación de las normas jurídicas, del derecho, no lo hacemos sino los hombres. Y los hombres en un sentido genérico, evidentemente, hombres y mujeres. Y por lo tanto, lo que tenemos que basarnos es qué hay en la cabeza de esos hombres para crear esas normas jurídicas, para interpretarlas y para aplicarlas. Y aquí yo lo que creo es que hay una persistencia muy clara, muy grave, de ciertos mitos, de ciertos prejuicios que existen en nuestra sociedad, que realmente es difícil de arrancar, porque son creencias hondamente arraigadas, y por muy falsas o irracionales que puedan ser, ahí están. Hoy nos toca hablar de las creencias de estos mitos sobre los niños con discapacidad, pero lo podríamos hacer sobre las mujeres, sobre los inmigrantes o sobre cualquier otro colectivo que ha sido discriminado a lo largo de la historia de nuestras sociedades. Se crean mitos que los identifican y conforme a ellos se les excluye y se les margina. Y estos mitos son muy poderosos. Es un enemigo muy difícil de combatir, porque no es combatir una norma realmente, porque ya digo, la norma ya se ha cambiado, no es combatir un juez, un operador jurídico, una administración, es combatir una creencia arraigada en nuestra sociedad de la cual los jueces, los creadores, los legisladores formamos parte, todos formamos parte y de alguna manera la tenemos todas o la compartimos todos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la convención pues la hace gente que está convencida de los derechos humanos. Y además, en la elaboración de la Convención de las Personas con Discapacidad, en su creación, están físicamente ahí las organizaciones de las personas con discapacidad, y están presionando. Y claro, que era una convención muy progresista en el ámbito de los derechos humanos. No ya solamente en el artículo 12 de la Convención, ¿no?, sobre la capacidad jurídica, sino en el artículo 24, en el artículo 19, en otros artículos muy progresistas. Porque las que lo hacen no tienen estos prejuicios, sino que realmente están convencidos de que los derechos humanos tienen que ser protegidos. Sin embargo, nuestro legislador viene de esa larguísima tradición, ¿no?, que antes apuntaba, de exclusión social de las personas con discapacidad, lastrados por esos mitos y prejuicios tan hondamente arraigados en nuestra conciencia social y que es difícil de arrancar. Señalo porque me interesa, ¿no?, porque lo dice muy explícitamente, una observación que hace el Comité de los Derechos de los Niños en su observación general número 9 del año 2006. Decía, referida a España: el estigma social, los temores, la sobreprotección, las actitudes negativas, las ideas equivocadas y los prejuicios imperantes contra los niños con discapacidad siguen siendo fuertes en muchas comunidades y conducen a la marginación y alienación de los niños con discapacidad. Lo dice claramente el Comité de los Derechos del Niño. En España la conciencia es marginar, es discriminar, es excluir a los niños con discapacidad con estos prejuicios claramente negativos. Por lo tanto, el problema, ya digo, es complicado. Hay que atacar a estos prejuicios, a esta situación estigmatizante, ¿no? Y me parece complicada, porque en esto yo no digo que no, estamos en ello, hoy estamos en ello, ¿no? Estamos intentando acabar con estos muros, ¿no? Pero estos muros están construidos además sobre los niños con discapacidad, por una parte por lo que era lo que afectaba al modelo médico rehabilitador de las personas con discapacidad, y por otra parte a un modelo que yo he denominado como proteccionismo tradicional respecto a los niños, y que vienen a confluir, ¿no?, en una concepción de los niños con discapacidad que básicamente diría que pasaría a entender que lo que caracteriza a los niños y las niñas con discapacidad es que son personas imperfectas, indefensas, incapaces, que padecen una discapacidad que es casi entendida como una enfermedad, conforme a la cual se etiqueta al niño, y que de esta manera se le impide que sea visto como personas normales. Algunos, ¿no?, hemos tenido que oír esta expresión incluso, ¿no?, sino que al contrario, se les hace merecedores de una especial y constante protección proveniente de terceras personas. Y esta idea, evidentemente, lo que hace es
subestimar completamente las auténticas capacidades del niño con discapacidad, un trato diferente del proporcionado a otros niños que finalmente desemboca en la estigmatización, la marginalización, la discriminación, la exclusión social y en el no desarrollo de sus capacidades, de sus potencialidades, en un ataque finalmente a lo que es el centro de su dignidad como seres humanos. Y lamentablemente estos prejuicios, estos mitos, esta concepción de los niños y las niñas con discapacidad sigue siendo presente. Yo creo que es la que determina, ¿no?, pues una buena actuación de nuestros legisladores y nuestros operadores jurídicos. Por eso creo que se hace ese artículo, ese punto 3 del artículo 18 del texto refundido que acabo de leer, donde se viene a señalar, bueno, sí, un mismo estándar de educación, pero solamente si tenemos un mismo estándar de niño. Y si no, pues no. Lo que caracteriza a los niños es su discapacidad y por lo tanto necesitan otro tipo de educación. Y por eso vemos que incluso en nuestros jueces se viene a repetir esta concepción. Ahora no voy a hacer referencia a ello, pero caigamos en que esta concepción, tampoco quiero decir que solamente son los jueces y los legisladores, nada por el estilo, ¿no? Yo creo que es algo más arraigado en nuestra sociedad. A veces incluso a las propias personas afectadas, ¿no? Vemos como creemos en estos mitos, ¿no? Terminamos convenciéndonos de ellos, consideramos que incluso si es lo bueno, estamos protegiéndoles a ellos, es lo bueno para ellos, y por lo tanto justificamos estas acciones, ¿no? Es por eso que yo creo que es difícil acabar. Pero bueno, me refería en los jueces, ¿no? Fijaros qué se ha dicho en las sentencias de nuestros tribunales y también de nuestro Tribunal Constitucional, luego con mucho más detenimiento y mucho más profundidad hablará Juan Rodríguez Zapatero, ¿no?, de sentencias, pero yo quería en relación simplemente de esto que está diciendo, de los mitos que siguen permanentes, ¿no? Se dice que la propia consideración del derecho a la educación inclusiva no es un derecho. Esto está dicho en una sentencia, a pesar de lo que he dicho antes, es un principio. Bueno, claro, no es un principio en realidad, es un derecho, pero claro, dice, no, es que no es un derecho absoluto, claro, es que no hay ningún derecho absoluto, ninguno. Todos los derechos chocan, esto lo sabemos todos los que hemos estudiado derecho, y entonces hay luego la ponderación, cuál tiene que prevalecer en cada momento, pero no, se le tacha, ¿no?, de otra cosa. Se le justifica la negación del derecho por razones espurias, como puede ser, por ejemplo, la inviolabilidad económica, y se dice, con estas mismas palabras, en una sentencia, bueno, es que los recursos son los que son. Bueno, pero los recursos son los que son, pero ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de hacer eficaz un derecho realmente humano, fundamental, que ahora digo que está en la parte básica de nuestra Constitución, bueno, digo ya en la sección primera del capítulo segundo, el título primero de nuestra Constitución, que el artículo 53 de la Constitución dice esto, lo más protegido, este es el Santa Santorum de nuestra Constitución. Si estamos hablando de eso, ¿cómo puede usted decir luego, bueno, no, pero los recursos económicos nos impiden garantizarlo? Imagínese que mañana, no voy a dar muchas ideas, pero bueno, imagínese que mañana sale Rajoy y dice, bueno, si esto del derecho al sufragio está muy bien, pero es que, mira, ahora la crisis económica impide que haya derecho al sufragio. Ya me quedo otros 4 años y ya luego ya haremos el derecho al sufragio para ver si salgo o no salgo. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Esto qué es? El derecho al sufragio es un derecho que no puede estar supeditado a recursos económicos. El derecho a la educación no puede estar supeditado a recursos económicos, pero si se pone que está supeditado, ¿no? La concepción, se dice también, de la persona con discapacidad pasa necesariamente, es decir, el tener, ¿no?, ser considerado un niño con una discapacidad, pasa a, entonces, necesitamos una educación especial. Y esto se debe a en las sentencias, y esto se debe a 2 razones que se han dado, que corren de una forma paralela a la que antes hemos dicho, ¿no?, de los recursos económicos. Se dice, bueno, es que en un colegio ordinario no podemos atender a sus especiales necesidades, y por lo tanto tendremos que llevarle al colegio de educación especial. Bueno, o lo que usted puede hacer es modificar lo que tiene el colegio ordinario actualmente. Lo que usted puede hacer es prestar los apoyos, prestar los ajustes razonables para que realmente sea eficaz este derecho. Pero eso no, nuestra sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, fijaros que en un momento determinado dice, bueno, sí, los ajustes razonables, la Convención no los reconoce, pero al final, como tiene una discapacidad, ya ha quedado demostrado que no puede haber ajustes razonables que lo atiendan. Entonces, ¿qué son los ajustes razonables? Y precisamente para eso es para cuando hay una discapacidad no hacer los ajustes razonables. Y por último, ¿no? Bueno, 2 cosas más, ¿no? Me he pasado el tiempo. Y luego lo quería decir la mía. Pero bueno, otra cosa que se dice, pero que me parece gravísima, ¿no?, y lo de la Concepción, en las mismas sentencias se dice,
El tipo de discapacidad hace que estos niños tengan que ser educados con sus iguales. Es decir, esto es definitivo, porque es lo que estamos diciendo antes. Los niños no son iguales a otros niños. Los niños con discapacidad, con un tipo de discapacidad, tienen esa etiqueta, y por lo tanto solo son iguales a otros que tengan la misma etiqueta. Claro, entonces hemos roto por la base todo lo que es los derechos humanos. Imaginaros que nosotros igual llegamos y decimos, bueno, vamos a votar. Y dice, bueno, sí, pero bueno, ¿vale? ¿Cuáles son sus condiciones económicas? Los iguales votan en estas urnas y los otros iguales en nuestras otras urnas. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Los iguales y los iguales. Pues esto está en las sentencias. Y luego ya en las sentencias también. La segregación teóricamente, como hemos dicho por la justificación, es para satisfacer el interés superior del niño. Pero claro, el interés superior del niño lo determina la administración, conforme a un informe de unos peritos. Luego ya nos informará mucho más en profundidad sobre esto, por lo tanto no, y como voy fatal de tiempo, no me meto más en ello. Pero evidentemente, como ahora mismo voy a decir, no es el interés superior del niño. Muy brevemente, con perdón, si me permites, simplemente decía, señalo, vías de solución de estos problemas. 2 se deducen directamente de las que he dicho ahora mismo, 2 creo que son fundamentales también y están muy vinculadas, pero todas estas 4 que voy a señalar en realidad están unidas por una sola consideración, que es precisamente hacer efectiva la cultura de los derechos humanos, que no termina de calar. Las vías que ya he apuntado que se deducen, la primera, hay que usar los mecanismos jurídicos que existen. Es decir, ya sé que es muy costoso, ya sabemos incluso los resultados, ya he hablado de ellos que realmente producen, pero existe en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la educación inclusiva y tenemos que luchar con los mecanismos jurídicos que existen para hacerlo efectivo. La segunda que me parece fundamental y que es muy complicado, acabar con esos mitos, estereotipos, prejuicios, perjudiciales, discriminadores y excluyentes hacia los niños y las niñas con discapacidad. Bueno, esta mesa redonda, por eso lo agradezco tanto, es una piedrecita en la lucha contra acabar con esos mitos. Evidentemente es una labor de la sociedad, evidentemente es algo muy complejo, pero es la vía. ¿Y las otras 2 vías que considero esenciales? Pues la primera es necesario dejar claro que el derecho a la educación inclusiva no es otra forma, sino la formulación actual del derecho a la educación. No estamos hablando del derecho a la educación y el derecho a la educación inclusiva. Si vamos por ahí, vamos mal. El derecho a la educación ahora se llama derecho a la educación inclusiva. Y esa es la vía fundamental, me parece. Porque entonces es entender que el artículo 27 de la Constitución Española, que es el que reconoce el derecho a la educación, tiene que interpretarse conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como manda el artículo 10.2 de la Constitución Española, es decir, contexto de derechos humanos, y por lo tanto tiene la máxima protección que garantiza el artículo 53.1 de la Constitución. El derecho a la educación es un derecho fundamental, el derecho a la educación inclusiva es el derecho a la educación, el derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental. En este sentido, la protección que decía antes del interés superior del niño solo pasa por proteger sus derechos. Y en esto, el derecho a la educación inclusiva. No me resisto a leer 2 frases, no una frase. Pero el interés superior del niño. Bueno, la observación general del número 14, ¿no?, del Comité de los Derechos de las Personas, de los Niños, perdón, el Comité de los Derechos del Niño, que está realmente dirigido a ver qué es eso, el interés del niño, lo dice en un momento muy claramente. El objetivo del concepto del interés del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. Por lo tanto, que no me vengan diciendo que protejo el interés superior del niño violando los derechos del niño. La forma de proteger el interés superior del niño es haciendo efectivo los derechos del niño. Y eso lo dice el Comité de los Derechos del Niño. Y la segunda vía que decía, pues precisamente es el caminar se demuestra andando. Es decir, hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación inclusiva. Y hacerlo efectivo, es decir, que nuestro sistema educativo realmente tenga como objetivo último lo que decía el artículo 29.1 de la Convención de los Derechos del Niño. El desarrollo al máximo posible de las capacidades y potencialidades de todo niño, el desarrollo de su propia personalidad y el haber sido educados para la formación en valores y en derechos humanos. No que te enseñen de viva voz lo que son los derechos humanos, sino que tú los vivas en tu experiencia educativa. Hacer eficaz el derecho a la educación inclusiva. Solamente cuando se haga eficaz el derecho a la educación inclusiva conseguiremos los objetivos básicos.
del desarrollo de la personalidad, el desarrollo de todas las capacidades y potencialidades del propio niño, independientemente de cuáles son sus circunstancias personales, económicas, sociales y culturales. Y finalmente, formar ciudadanos que sean respetuosos con los derechos humanos, que hayan eliminado estos estereotipos y que tengan realmente creencias en los derechos humanos. El propio ejercicio del derecho a la educación inclusiva nos llevará a esa sociedad más justa, en que se vea la educación inclusiva como algo evidente. Muchas gracias y perdón por el tiempo.